Este webinar va a ser muy interesante por varias cosas. Primero, porque el tema de las entradas ha sido un tabú tremendo en el mundo del trading. Yo creo que es lo que más uno en el proceso se tarda en encontrar, pero no porque sea difícil, sino porque uno le da muchísimas vueltas. Exacto. Y piensa uno que es el famoso Santo Grial, ¿no? Entonces lo interesante de este webinar es que no solo se les van a entregar pues diferentes herramientas como para que ustedes determinen qué sería lo más óptimo según su personalidad, su tipo de trading y demás, sino que también va a ser como un momento de reflexión y de que ustedes se vayan a dormir el día de hoy con una nueva perspectiva de lo que vienen siendo las entradas. Si realmente una entrada es tan importante como siempre nos lo han pintado o de lo contrario, pues es algo que simplemente complementa toda la operativa y a lo que no le deberíamos de dar tantas vueltas como lo hemos hecho siempre. Y digo hemos porque es algo que absolutamente todos, y me incluyo, Jorge, yo sé que también Sí, le da exacto. uno muchas vueltas, ¿no? Cómo entrar a mercado, cómo entrar con un muy buen timing, cómo entrar sniper, cómo entrar sin perder nunca, cómo entrar con un 60% de efectividad, sí. Y en últimas, nos vamos a dar cuenta de que sí es importante una entrada cuando uno va a tomar una posición, pero no es lo fundamental. ¿Perfecto? Hay Al final, pues vamos a tener un cosas, espacio. Dale, Jorge. hay cosas muchísimo más importantes allá de la entrada, Juan, como la Mm, misma gestión del riesgo, la contextualización general del mercado. eh, claro. Obviamente también gestionar un poco, ¿no? El autocontrol que uno tiene para tomar la decisión. Entonces, hay cosas muchísimo, muchísimo más importantes que la entrada. Uy, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no les damos la importancia que realmente se le debería dar. Exacto. Uno sabe que la gestión emocional es importante. Uno sabe que el contexto es importante. Uno sabe que la gestión monetaria es fundamental. Pero uno simplemente se queda con que lo sé, pero no trata uno de hacer énfasis en eso, a ver si de pronto el problema no está en el parámetro de entrada. Posiblemente el Ujú. problema está en otra cosa, ¿sí? Exacto. Pero no nos damos como la oportunidad de revisar absolutamente todos los panoramas y diferentes alternativas que hay para mejorar. Entonces, en eso tienes toda la razón. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que todo trader debe saber respecto a las entradas. ¿Perfecto? Eh, este evento, pues básicamente el desarrollo que va a tener, pues vamos a hablar un poco de cuáles son los componentes que tiene una estrategia. Aquí vamos a poner un poco los pies sobre la tierra con lo que acabamos de mencionar hace unos momentos junto con Jorge. Igualmente, pues vamos a hablar de la importancia que tiene un parámetro de entrada. Ya sabemos con este breve abrebocas que no es lo fundamental, pero igualmente tiene un cierto grado de importancia, algunas consideraciones importantes y finalmente pues vamos a básicamente casi que la otra mitad del webinar va a estar dado a entregarles a ustedes algunos tipos de parámetros que se pueden ajustar muchísimo para cualquier tipo de trading. Perfecto, muy detallado, cómo aplicarlos y pues unas conclusiones a modo de reflexión. Perfecto. Entonces vamos a empezar con una pequeña frase. em, la voy a leer directamente como está textualmente. Y dice, toda vez que sabemos que la gestión monetaria es simplemente un juego de números y que lo único que necesitamos es un sistema con esperanza matemática positiva, el trader puede parar en su búsqueda del santo grial. Ujú. Vean que en esta frase nunca mencionan algo de parámetro de entrada o de altas efectividades o lo que siempre anda uno buscando en internet, ¿no? Del mejor sistema, el que más me dé plata, sino en últimas necesitamos algo, un sistema X que tenga una esperanza matemática positiva. No es más. Si nosotros hacemos un backtesting y nos damos cuenta que es un sistema que en el largo periodo, pues va a entregarnos ganancias con efectividades coherentes, un 50% con ratios promedio de un 3-1, cosas que sean coherentes, pues en últimas no vamos a tener que seguir dándole vueltas y vueltas, sino que en últimas vamos a terminar concluyendo cuál es la verdadera visión que se le tiene que dar al tema del trading y incluso en la formación, Jorge, sí o no, que hacemos mucho énfasis en verlo como un negocio, ¿sí? Exacto, En así es. cuantificar todo muy bien, en decir voy a hacer esto de esta forma y lo voy a hacer exactamente todos los días y a la larga esto que va a entregar.
esta palabra que vemos acá, esperanza Esperanza matemática matemática. positiva, y se va a manifestar la estadística. Pero es algo que igualmente hay que ver a largo plazo y que es algo que también nos cuesta, y por eso estamos siempre en la búsqueda de algo que nos entregue ese famoso santo grial, porque venimos de una racha positiva y el día de mañana perdemos, pasado mañana perdemos y ya tenemos dos pérdidas, esto no funciona. Y ya le damos vuelta absolutamente a todo el sistema y volvemos a entrar en ese mismo círculo vicioso. Y casualmente el otro sistema empieza con una racha negativa, esto tampoco funciona y vuelve y juega, ¿sí? Entonces, simplemente si utilizamos un buen backtesting para sacar estadísticas y sabemos que el sistema tiene esperanza matemática positiva, hacerlo todos los días y créanme que a largo plazo van a haber rentabilidades coherentes. Así que bueno, nuestro equipo está conformado pues quien habla en este momento, Juan Buendía, trader y mentor en Buendía Capital y Jorge. Jorge. Hola, hola para todos muchachos. No, nada, yo también, como les digo, yo voy para casi 5 años en esta hermosa profesión y pues nada, muchachos, aquí entregándoles lo mejor cada día para ustedes y obviamente con muchísimas ganas también de seguir mejorando también en mi aspecto como trader y como persona, ¿no? Excelente, Jorge, muchísimas gracias. Sí, justamente estamos es para eso, ¿no? Dos cabezas piensan más que una y creo que entre dos les vamos a poder entregar el mejor contenido posible. Ah, bueno, acá queremos hacer un paréntesis. La idea con este tipo de webinar, o bueno, en general, la idea que tenemos con el proyecto de Buen Día Capital no es solo sacar a las personas de ese estereotipo de que el trading es trading de futuros o que el trading tiende a ser algo muy específico, sino lo ideal es nosotros encargarnos de formar analistas técnicos, ¿sí? No trader de futuros, no trader de Forex, sino analistas técnicos. Y eso es sumamente importante. Y también, pues estamos haciendo últimamente un énfasis muy fuerte en inversiones. También, aparte con todo este tema de la comunidad, también lo que buscamos es crear comunidad. Bien, justamente tener un grupo así de personas que estén dispuestas a aprender. Nosotros estamos completamente dispuestos a entregarles todo el material y el contenido que ustedes quieran aprender. Por eso es importante que ustedes se acerquen a nosotros, nos digan, nos gustaría que habláramos de esto, nos gustaría que tocáramos este tema porque creo que es importante y pues nosotros organizar una charla de este tipo, una actividad y que pues en conjunto, en la comunidad, pues podamos nutrirnos en conocimiento. Entonces, pues esa es como la finalidad para que lo tengan muy en cuenta y pues nos vean a nosotros no como Juan y Jorge, sino pues igualmente unas personas que están dispuestas a entregarles el mejor contenido educativo a ustedes. Perfecto. Otra cosita de agregar, Juan, obviamente también estamos como rompiendo un poco con el mito de que todo el mundo que llega acá solamente scalping y scalping. Lo que dice Juan Sí, es muy eso es cierto. correcto, estamos creando analistas técnicos para que vayan mucho más allá, para que puedan hacer trading intradía, swing trading, para que aprendan a invertir también un poco en los mismos mercados financieros porque cuando llegamos acá, obviamente el marketing simplemente nos arroja siempre al mercado de futuros y al scalping, que es un poco complicado ese estilo de trading, ¿no? Y también el tema del tiempo, ¿no? Muchas personas Exacto. trabajan y creen que no se puede hacer trading, pero realmente se puede. O sea, sí existe la forma de hacer trading siendo empleado, totalmente. Uf, Pero sí. es algo que no se ha hecho mucho énfasis acá en este gremio y pues la idea es que nosotros demos razón justamente de que sí es posible sin ningún inconveniente. Y bueno, de eso estaremos teniendo otras clasecitas próximamente también. Perfecto. Ahora sí entrando un poco en materia, vamos a hablar de cuáles son los componentes de una estrategia, ¿sí? Y creo que muchos al comienzo creemos que una estrategia es que el mentor me diga cómo entrar. Sí, me diga, listo, mira, tú vas a hacer esto, esto, otro, y esa va a ser tu estrategia. Y pues entramos a un mundo donde lo que nos venden son estrategias. ¿Sí? ¿Qué estrategia utilizas tú? Te vendo mi estrategia, es que mi estrategia es mejor. Cuando en última, realmente una estrategia lo que es un conjunto de tres aspectos que nosotros consideramos importantes y que luego cuando los juntamos, pues creamos esa estrategia y por tanto es completamente diferente la estrategia de cada uno de nosotros. ¿Por qué diferente? Lo primero es la metodología. La metodología sí es completamente genérica. Conocemos diferentes metodologías, esto ya lo hemos hablado en otros webinars,
cuando hablamos de metodología de ondas de Elliott, metodología Wyckoff, metodología de Dow. Perfecto. Y yo puedo montar una academia donde te enseño a analizar con Dow. Pero entonces no te estoy enseñando una estrategia de Dow, te estoy enseñando cómo leer y estructurar el mercado. Ahora, acá es donde viene el por qué nunca vamos a operar todos iguales, el por qué todas las estrategias de cada uno de nosotros es completamente diferente. Primero, el parámetro de entrada. El parámetro de entrada que maneje cada persona tiene que ser muy personal, ¿sí? Al ser humano no le gusta que le impongan. Y cuando tú llegas a una academia que te dices que tienes que entrar así y tú sabes que eso no te gusta, pero igualmente tratas de forzarlo, en últimas creas un problema y no ves resultados, no porque eso no funcione, sino porque realmente no te sientes cómodo, ¿sí? Y si no te sientes cómodo haciendo lo que estás haciendo, pues hay serios problemas. Entonces, esto tiene que ser un componente abierto a que cada uno logre determinar cuál es su parámetro de entrada que se acomoda a su estilo de trading, a su perfil de riesgo, porque obviamente hay parámetros que son más agresivos, otros que son más conservadores, pero a nosotros no nos pueden imponer un parámetro de entrada. Perfecto, porque hay muchas formas de entrar, ya lo vamos a ver, y esto tiene que ser completamente personal, ¿vale? Y lo mismo con la gestión monetaria, ¿sí? Yo no puedo decir que mi estrategia es la misma que de Jorge si uno de nosotros tiene un capital de $100.000 y el otro tiene un capital de $1.000, ¿sí? Obviamente la gestión va a ser completamente diferente, el drawdown, los porcentajes, todo va a cambiar drásticamente. Entonces tampoco es coherente decir que la gestión monetaria es la misma para todo el mundo. La teoría, sí, claramente se enseña la misma teoría para cada uno de nosotros, pero al momento de aplicarla, pues todos la aplican diferente. Alex la aplica de una forma, Carlos de otra forma, Diego de otra forma, y todos van a gestionar completamente diferentes sus posiciones, ¿vale? Entonces, cuando nosotros juntamos estas tres cositas, creamos la estrategia de cada uno de nosotros. El día de hoy, como su nombre lo indica, nos vamos a centrar en el tema de las entradas, que básicamente lo que nos va a nosotros a entregar un parámetro de entrada es que nos va a decir cuándo. Perfecto. Vean que la metodología nos va a decir el dónde y el por qué. Ya sabemos dónde vamos a entrar, por qué vamos a entrar, porque mi metodología dice esto. Y ahora vamos a entender es cuándo. Listo, el mercado está en esta zona y estoy pensando en tomar largos. Y ya sé por qué voy a tomar largos. El problema es cuándo. Cuándo yo le voy a dar clic al mouse para poner una posición o para entrar al mercado. Perfecto. Y en eso es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Así que vamos a hablar un poco, ya dejando a un lado el tema de que le hemos dado muchas vueltas al parámetro de entrada y que siempre hemos pensado que es el santo grial. Igualmente vamos a hablar de algunas importancias que tiene esto. Lo primero, vamos a obtener estadísticas precisas. Cuando nosotros planteamos un parámetro de entrada y lo aplicamos con conciencia, con disciplina e incluso hacemos un buen backtesting, vamos a poder obtener esas estadísticas de las que hablamos en la primera clase, en la primera frase. ¿Sí? Esa frase que decía que busquemos algo que tenga esperanza matemática, bueno, cuando nosotros tenemos algo bien parametrizado, pues vamos a poder obtener esas estadísticas que me van a decir este sistema o esta forma de entrar tiene resultados a largo plazo o esto realmente es súper agresivo y no funciona. Perfecto, entonces por eso es importante que lo parametricemos y siempre lo operemos igual. Segundo, cuantificación de la metodología y de hecho de esto hemos estado hablando últimamente en las redes y es el tema de mantener un trading mecánico, ¿sí? Y no ser tan discrecionales de que un día entro de una forma y otro día entro de otra forma porque eso primero va a afectar las estadísticas de una forma increíble. Y segundo, pues también le estamos como dando muchas vueltas a ese proceso, cuando en última lo más fácil, y en redes sociales hay muchos traders que nos muestran con ejemplo cómo, y lo cito directamente, como a mí me gusta citarlo porque realmente es una persona a admirar y es Alfredo Schauber, yo sé que muchos lo conocen, cómo es una persona que opera completamente mecánica con una metodología cuantificada y tiene unos resultados que son de admirar, ¿sí? Si uno hiciese exactamente lo mismo con su sistema, créanme que tendrían unos resultados similares, unos resultados coherentes o incluso unos resultados mejores según sea el sistema. Entonces, vean esto como un negocio y cuantifiquen la metodología porque eso va a entregar mejores resultados. Tercero, resultados coherentes a largo plazo. Esto va muy de la mano con lo que acabo de mencionar, que si se cuantifica y tiene estadísticas, pues vamos a poder observar al cabo de un año, al cabo de 2 años, unos números y al menos vamos a tener con qué ir a nosotros a hablarle a los alumnos o hablarle, yo qué sé, algún fondo de inversión quiere que yo haga trading con ellos,
pues al menos tenemos una carta de presentación y ya tenemos unos resultados coherentes a largo plazo. De yo decir, mira, es que mi rentabilidad promedio mensual es de un 5%, tengo un drawdown promedio del 5% también, y al menos tenemos unos números, pero eso solo se va a lograr ¿con qué? Con resultados a largo plazo, con una muestra de trades bastante amplia. Y eso se logra ¿qué? Cuantificando la metodología. Y finalmente, pues vamos a tener una operativa consistente, vamos a hacer lo mismo todos los días. Yo creo que es mucho más tranquilo que nosotros nos sentemos en la pantalla y decir, voy a esperar que el mercado haga esto, 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 y cuando se dé este parámetro de entrada, entro y protejo acá. Y ya. Y siempre que suceda, lo hago. Yo creo que eso es muchísimo más sencillo a que estemos como improvisando y dándonos mala vida porque esto no me funcionó y mañana lo cambio, lo cambio, lo cambio. Eso también afecta mucho emocionalmente. Lo más Juan, cómodo disculpa, te es... interrumpo un segundito. Creo que la importancia del parámetro en todo lo que Juan está hablando acá, muchachos, lo que da más allá de todo esto es confianza. Cuando usted tiene estadísticas, mm, cuando usted cuantifica su metodología, al momento de ejecutar, usted está creando una confianza, muchachos. Y eso aquí en el trading es importantísimo. Qué buena palabra. Ujú, claro. No, todo esto se puede resumir en una sola palabra. Ujú, confianza, Mm, exacto. totalmente. Es correcto. Confianza. No, y uno ya teniendo confianza en lo que hace, lo haces tranquilísimo todos los días Exacto, sin exacto. temor, ¿no? Le Porque das sabe clic uno a al qué se está mouse, enfrentando, porque sabe uno claro, y o sabes sea, qué estadística tiene. exacto. Si yo sé, digamos, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy tan efectivo, digamos, mi efectividad ronda en un 40%, o sea, me está diciendo que yo fallo de cada 10 operaciones, fallo 6 y gano 4, pero que mi ratio riesgo-beneficio compensa esa efectividad menor, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando yo tengo claro eso, no me preocupo porque me vienen una, dos, tres, cuatro pérdidas en consecutivas, ¿no? Porque yo tengo confianza en que a la final, cuando yo gane tres o cuatro operaciones, van a borrar esas pérdidas y me va a dejar en positivo en el largo plazo. Yo siempre he dicho que uno no sabe cómo están sorteadas esas rachas negativas, Exacto, ¿sí o no? Porque el exacto. sistema te puede decir, vas a perder 6 de cada 10, pero puede que Pero uno no vengan las sabe 6 cuándo. consecutivas, puede que sean intercaladas, o puede que yo este mes saque 4 positivas, luego otras 4 Exacto. positivas, pero no ha llegado a la racha de cada una, que ya vienen siendo 12. Exacto, muy cierto. Pueden venir 12 seguidas, pero en teoría mi sistema me dice, no, es que es normal que por cada 6 stops luego vienen 4 targets. Pero si tienes ya 8 targets y no ha llegado ningún stop, ya tienes que entender que es muy probable que venga una mala racha. Y eso se puede también mostrar muchísimo, pues acá nos desviamos un poco, pero se puede mostrar muchísimo y en la formación lo hablamos mucho, y es que las curvas de rendimiento de un sistema tienen el mismo comportamiento de un activo. Y es muy interesante cómo ustedes pueden coger alguna curva de rendimiento de un fondo de inversión, de lo que sea, y se van a dar cuenta de que si viene subiendo estructuralmente, viene y hace estos mismos retrocesos, puede caer hasta a lo que le llamamos nosotros punto de control, sigue subiendo, y esto es completamente normal y saludable dentro de una curva de rendimientos. Ahora, ¿qué sucede? Que si nosotros llegamos a tener esto, un sistema que de la nada empieza a hacer esto, hay que atenernos que en esta racha positiva eventualmente podemos asumir un retroceso muy grande para luego volver a subir. Perfecto, entonces por eso es importante mantenerse muy a ras haciendo lo mismo todos los días. Y si ustedes tienen confianza y tienen estadísticas generadas por backtesting, eh, pues esto no debería inquietarlos, que es algo lo que nos comenta Erika ahí en el chat. Así que una de las primeras reflexiones, bueno, ya van varias reflexiones de todo este tema de los parámetros de entrada para que lo vayan pensando. Antes de entrar entonces a los parámetros que les vamos a entregar el día de hoy, vamos a hablar de unas pequeñas consideraciones a tener en cuenta cuando se habla de los parámetros de entrada. Y como para eliminar un poco el tema del tabú que hay del parámetro de entrada, es que primero el parámetro de entrada no lo es todo. Ya lo hemos repetido una y mil veces y bueno, ya sería muy redundante hacerlo o decirlo otra vez, pero efectivamente hay otras dos cosas como la metodología y la entrada. Y acá hay algo que es muy certero y es que vale más una buena zona
o sea, entender bien la zona que se está negociando que un parámetro de entrada. Exacto. Tú puedes tener un parámetro de entrada con 50 confirmaciones, pero si estás entrando en medio de la nada, eso no va a funcionar nunca. Ahora, si tienes una muy buena zona y tú entras apenas el mercado llegue, así, sin esperar absolutamente nada, esto va a tener muchísimo más resultados que el otro que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque el mercado es oferta y demanda y pues va a ser más relevante entender con exactitud la zona, es decir, entender bien la metodología, y el parámetro de entrada simplemente va a ser algo que pues le va a quitar un poco más de incertidumbre. Pero es mucho más importante el tema de la zona, que viene siendo esta segunda consideración. Y grábenselo muy bien. A veces creemos que el problema está en buscar otra entrada, cuando en últimas tenemos un problema tremendo en identificación de zonas. Y le damos vueltas a la entrada y busque esta entrada y busque la otra, pero es que en últimas estamos entrando, está un mercado alcista y estamos vendiendo en medio de la nada y uno dice, hombre, es que estás yendo en contra de la corriente, es que no estás operando un nivel óptimo, y por más que tú tengas un parámetro, lo que sea, toro 5000 que molestamos nosotros, una doble yicada, un hombro, cabeza, hombro, lo que sea que tú operes, si no está en una buena zona, eso no va a funcionar ni hoy ni nunca. Y tercer punto importante, aparte de que el parámetro no lo es todo, es aún más importante que el mismo parámetro, la protección de la posición. No sirve de nada tener un parámetro de entrada si tu stop va a quedar por ahí volando y que con un solo retroceso te van a stopear y ya, y luego el mercado va a correr a tu favor. Entonces, hay una frase que me dejó muy, muy marcada de Israel, que decía, es mucho más si tu posición está bien protegida, es lo que te puede entregar más tranquilidad en el momento de operar. O sea, realmente, y la frase es, una buena operación no se mide por qué tan bonita es la entrada, por qué tan bien entraste, sino por qué tan bien está protegida. Entonces también grábense esto en la cabeza. Vean que hay dos cosas que incluso son más importantes que la entrada. Una zona y la gestión monetaria de esa misma gestión de riesgo de esa misma posición. Pero a veces no les damos importancia a estas cosas. Así que ojo con eso. Escojan un parámetro y ya, y no le den más vuelta a eso. Y más bien enfóquense en ser expertos en la metodología y expertos en gestión de su capital. Por tanto, y concluyendo, el parámetro de entrada pues, no es No el es el santo santo. grial. Exacto. Así es. Yo Bueno, sé que mucha hasta gente, aquí, cuando dale. aparecen webinars o bueno, o qué, bueno, cosas así para entrar, la gente asiste mucho porque cree que la entrada en sí es lo que va a hacer todo su sistema de trading. Eso es mentira. Como decía Juan, en algún momento creo que todo lo creímos que era así, pero no. Cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que cosas más importantes como aprender a contextualizar y aprender a gestionar el riesgo y aprender a autogestionarse uno mismo, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces, pues ya una vez dejando todo muy claro y siendo muy sincero con cada uno de ustedes de que el parámetro es importante, pero no es el santo grial, igualmente les vamos a regalar dos parámetros de entrada que son justamente los que nosotros utilizamos. Uno es el que usa Jorge, otro es el parámetro que uso yo. Se los vamos a regalar. Son parámetros, realmente son sencillos, pero que a la larga, si ustedes los estudian, están súper repetidos en el mercado que uno dice, uy, desde que aprendí eso ahora lo veo en todo lado. ¿Sí o no, Jorge? Entonces, Así es. vamos a dar inicio con el primer parámetro, que el día de hoy va a ser el parámetro del shock, ¿vale? Vamos a ver dos en específico. El tercero lo vamos a mencionar muy por encima, que es el tema de los indicadores. Los indicadores se utilizan también a veces mucho para entrar, pero eh, nos vamos a enfocar pues en los que nosotros por experiencia les podemos hablar con responsabilidad. Así que pues vamos a hablar primero del shock, que se basa en la microestructura del mercado. Luego vamos a hablar de la M y la W, que se basa en parámetros de gráfico con vela de decisión. Y finalmente, pues muy por encima el tema de los indicadores. Así que yo creo que, Jorge, si quieres, Listo, Juan. compartes tu Ya pantalla. puedo compartir pantalla. ¿Qué es este parámetro de entrada por cambio de estructura o shock, como se le dice? Ahorita está muy de moda, ¿no? Es simplemente trabajar con la misma estructura del mercado y obviamente
trabajar con jugar con un poco con la fractalidad del mercado como tal también, ¿no? Entonces, definamos un poco qué es el BOS y qué es el shock. Simplemente el BOS es cuando una tendencia en desarrollo como tal, dale un segundito, es cuando una tendencia en desarrollo como tal va rompiendo sus puntos estructurales, como lo muestra aquí. Fíjense que el precio, digamos en este caso que está alcista, va dejando máximos y mínimos cada vez más altos, pero cada vez que el precio rompe este flip o este máximo o punto estructural, pues crea un nuevo máximo más alto, ¿no? Entonces, la definición del BOS en inglés pues es breakout of structure, que es rompimiento de estructura, ¿no? Que creo que más para simplificarlo un poco más al español y que para mí queda mejor, es rompimiento de máximos, obviamente en una tendencia alcista, y rompimiento de mínimos en una tendencia bajista como tal, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué es el shock? El shock en inglés es change of character, o sea, cambio de estructura, que lo que significa es, digamos, que aquí, como está el ejemplo, la tendencia viene subiendo y en un momento hay un quiebre del punto estructural como tal. En este caso sería un ejemplo alcista. Y fíjense, por ejemplo, aquí que digamos el precio viene en una tendencia bajista y rompe su punto estructural, revirtiendo el cambio de estructura, ¿no? Entonces, en definición, es eso, muchachos. Es simplemente, el BOS es un rompimiento de máximos y mínimos y el shock como tal es un cambio dentro de la estructura, ¿no? Listo. Un segundito. Listo, pasémonos aquí. Ahora les voy a dar unos ejemplos acá de lo que es el cambio de estructura, como el shock como tal. Fíjense, muchachos, que por aquí teníamos, un segundito por aquí. Por acá tenemos un ejemplo en una gráfica de 1 minuto. Inclusive yo tomé ese trade fue para el mercado del Russell. Fíjense que el mercado a nivel, les explico un poco acá también para que aprendan a jugar con la fractalidad del mercado. Si yo en 5 minutos tengo una tendencia alcista que me está dejando por acá un punto de control, pues este es el punto que yo quiero negociar, ¿no? Pues cuando el mercado se acerque acá, pues obviamente lo va a hacer con pequeñas microestructuras, ¿no? Es lo que hace la mayoría de veces. Entonces, cuando el mercado se acerque acá, yo lo que quiero ver para aplicar este patrón es que se rompa este máximo que fue responsable de este mínimo al llegar a mi zona de trabajo. Cuando eso pase, simplemente lo que quiero esperar es un retesteo para irme con esta tendencia alcista que es el movimiento predominante en ese momento. Entonces, fíjense que en este caso tenemos aquí, obviamente dentro de mi gráfica de 5 minutos veníamos alcistas y fíjense que aquí el precio en 1 minuto viene bajista. ¿Sí o no? Y por aquí me está dejando este último punto estructural a la baja. Por aquí estaba mi zona, la voy a dibujar acá. Por aquí estaba mi zona de 5 minutos. Por este punto aquí más o menos. Entonces, inclusive, fíjense un poco que el precio rompe en falso la zona. ¿Y qué pasa después? Entra la demanda rompiéndome este punto estructural como tal y yo lo único que espero es simplemente que haya un retesteo, inclusive aquí me hace otra confirmación porque el precio me rompe de nuevo este punto estructural creándome un box
o un quiebre de un rompimiento de estructura. Y en este segundo retesteo es donde yo entro, me protejo aquí detrás y me llevo todo este movimiento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo para una gráfica de 1 minuto, para aplicar este patrón de entrada en una gráfica de 1 minuto, obviamente en un contexto que es alcista en 5 minutos. Entonces van entendiendo un poco el tema de la fractalidad en ese punto, porque es lo que hablábamos ahorita. Si digamos, yo voy a aplicar este patrón de entrada, cuando el mercado obviamente está bajista, pues obviamente lo que va a pasar es que el mercado siga bajando y me estopee, y este patrón como tal no va a funcionar. Listo. Pasemos al siguiente ejemplo. Un segundito. Listo. Fíjense que aquí este ejemplo es una gráfica diaria. Una gráfica diaria. Fíjense cómo el mercado venía dejando una clara tendencia alcista por acá en este punto. Fíjense que por acá el mercado llega a lo que es como una zona semanal, y el mercado quiebra la estructura, quiebra este punto estructural de la tendencia alcista, viene a retestear por aquí casi el origen del movimiento, y ya me empieza a crear rompimiento de estructura. Fíjense que aquí el mercado vuelve otra vez a retestear este origen del movimiento y me crea un rompimiento de estructura, lo cual ya me genera un cambio de tendencia a nivel general. Pero fíjense que aquí, obviamente, como el mercado simplemente se agota la tendencia alcista y entra oferta para en un momento dado cambiar su tendencia como tal, ¿no? Listo, pasémonos por aquí a otro ejemplo. Un segundito, yo borro aquí estos. Listo, este es un ejemplo para un gráfico, creo, de 1 hora. Fíjense cómo el mercado venía cayendo. Aquí me dejaba el punto estructural que fue el responsable de este mínimo. El mercado simplemente rompe la estructura, y cuando rompe la estructura viene a darme un testeo al que fue el responsable de ese rompimiento. Y fíjense que aquí el mercado revierte la estructura y ya lo que empieza a hacerme es rompimientos de estructura donde me crea máximos y mínimos cada vez más altos. Entonces, van entendiendo un poco ahí, muchachos, la dinámica de este parámetro de entrada. Jorge, no sé si les puedas como explicar ahí, digamos que el parámetro está claro. Yo creo que ya, creo que sí se entiende que lo ideal es que el mercado rompa la microestructura y luego vaya a buscar el origen del movimiento, ¿no? El Exacto. movimiento Te que voy a rompa esa explicar. microestructura. Pero Exacto. entonces, no sé si les puedas explicar, bueno, yo espero que el mercado rompa la microestructura, yo espero que el mercado reteste el origen del Ya, movimiento, ¿y ahí qué? ¿No? ¿Qué hago? Espero una vela, entro ya. por reacción, pongo una orden, ¿qué podrían hacer ellos? Listo. Vamos a poner este mismo caso acá, ¿sí o no? Que este es un caso bajista. Listo. El mercado viene cayendo acá y resulta que aquí, supongamos que este es un ejemplo para una gráfica de 1 hora, para intradiario, listo. Y que yo estoy esperando que el precio me caiga aquí en 15 minutos para tomar mi parámetro de entrada. Entonces, simplemente marco mi punto estructural donde el precio ha llegado y espero que me rompa este punto estructural y que venga y me reteste el origen del movimiento. Ya lo que hablaba Juan, va a haber gente que espere un patrón de vela. Yo en mi caso lo tomo con una orden limitada casi siempre, o casi siempre no, siempre sobre la zona, y me protejo detrás de lo que fue el último mínimo. Hay gente que, digamos, utiliza Fibonacci, que, digamos,
espera un descuento al 61 o al 70 y pico por ciento después de que se rompe el punto estructural y con eso confirman también su entrada, ¿no? Pero como le digo, lo que utilizo después de que se rompe el punto estructural es simplemente una orden limitada, pero como les digo, eso ya es a gusto de cada quien o como cada quien teste este parámetro de entrada como tal, ¿no? Jorge, ahí Eh, preguntan también algo muy interesante, sí, y es que, bueno, aparte de que uno tenga que esperar un patrón, es importante considerar el volumen o básicamente la intención que hay dentro del patrón. Es decir, una cosa es que el mercado rompa la microestructura súper débil y otra cosa es exacto. que lo hagan con demanda. Entonces, no sé si de Muy, pronto puedas muy, explicar un muy, poquito eso. muy buena esa pregunta. Claro, claro, obviamente. Fíjense que yo puedo, digamos, tener aquí hagamos este mismo ejemplo, una zona muy fuerte de compras. Y yo lo que quiero es comprar acá, listo. Resulta que el mercado aquí me está dejando esto acá, el punto estructural, pero si el mercado viene y empieza a subir con velitas débiles, velitas débiles, velitas débiles, y medio rompe aquí con una mechita, pues hombre, yo como que cuando baje acá y si baja con fuerza, pues yo no le voy a colocar una orden limitada porque sé que aún sigue predominando la oferta como tal, ¿sí o no? Entonces sí es importante como determinar la fuerza con que se rompe el patrón de microestructura como tal. Excelente. Sí, revisar Excelente. como esa relación entre la oferta y la demanda, ¿no? Ver si esa oferta todavía está ahí como muy fuerte, si ya apareció demanda y si no, pues esperar Exacto. un poquito más, Juan, y como pero les digo, básicamente pues sería eso. y muchachos, ojo a esto, ojo a esto, ojo con la fractalidad. Y les voy a poner un ejemplo solamente porque yo sé que la gente, la mayoría hace intradía y scalping. Si digamos, su contextualización es en una hora, digamos, y esta es su tendencia en una hora, esta es su tendencia en una hora. Para buscar el patrón como tal, bájense a una gráfica de 15 minutos, muchachos. De 15 minutos para buscar su patrón de entrada por este punto. Entonces yo simplemente espero que el precio caiga con mucha paciencia en una gráfica de 15 minutos acá. Aquí está y espero que obviamente me rompa la microestructura en una gráfica de 15 y ahí confirmo mi entrada, ¿no? Si Ay, es para scalping, yo si es creo que para... les podemos compartir, Jorge, ahora que se termine el webinar, les compartimos una tabla que tenemos con la ¿Listo? relación entre temporalidades. Si las Exacto, zonas de sí, una para... hora, ¿dónde se espera el patrón? Si las zonas de Listo, 4 horas, ¿en cuál temporalidad listo debería muchachos. esperarse el patrón? Para terminar un poquitico acá, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene este patrón como Ujú. tal? Entonces, por ejemplo, una de las ventajas es que el mismo precio nos confirma un poco mejor con la estructura del mismo precio, ¿sí o no? De pagar la redundancia. Son patrones que tienen una alta tasa de efectividad, si lo saben trabajar, si lo saben contextualizar. Son también patrones que tienen un ratio considerable, muchas veces 3-1, 4-1, 5-1. Eh, Pueden trabajar con incluso, pues digamos en mi caso que yo trabajo con orden limitada, tengo a veces stop muy pequeños, stop muy reducidos, entonces eso ayuda a ampliar un poco el ratio riesgo-beneficio. Y creo que un poco de desventaja como tal es que a veces el precio va a romper la estructura como tal y se va a ir. Nunca, hay veces que eso pasa muy pocas veces que el precio no va a venir a testear el origen del movimiento y se va a ir sin nosotros y hay que aceptarlo también dentro de estas cosas. Y otra cosa bien, bien importante con esto, muchachos, hay que tener mucha paciencia a que como tal se conforme todos los parámetros de entrada, que en este caso, ¿qué sería? Que se rompa la estructura y que venga al mercado a darnos un retesteo al origen del movimiento. Entonces, muchas veces, dependiendo del tipo de trading, hay que tener mucha o muy buena paciencia para esto, ¿no?
ahí hay otra desventaja, y es que a veces el mercado llega a la zona así y nunca deja microestructura. Entonces, en teoría, nunca se va a dar el patrón. Exacto, Es exacto, algo es que muy también cierto. sucede. O a veces la microestructura está por allá arriba. Pues imagínate, tengo que Exacto. esperar hasta que llegue allá y luego que el mercado caiga y ya queda muy lejos, ¿no? Pero las ventajas, pues ya lo que mencionaba Jorge, mejores ratios, mejores precios y más confirmación con estructura. Otro tipcito que les voy a dar aquí, Juan, allá para terminar, Juan. Muchachos, si digamos, bueno, ese es el punto de control, ¿no? Listo. De mi tendencia mayor, supongamos de una hora, por ejemplo. Y si el precio viene cayendo acá, muchachos, y rompen falso, digamos que este fue mi último, aquí está el quiebre, pues hombre, si esto me da una buena entrada de demanda, que en este caso estamos hablando un largo, y viene y da el retesteo a mi zona donde se estaba comprando, créame que este patrón como tal va a tener una mayor efectividad, muchachos. Si se espera con paciencia muchas veces estas búsquedas de liquidez, este patrón es excelente, muchachos. Pues ahí les dejo ese tipcito para que de pronto aprendan de pronto que muchas veces en esas zonas hay, digamos, doble suelos donde se acumula mucha liquidez. Entonces, ellos van a venir por esos stops y si se confirma ese patrón, créanme la que obviamente va a, a ser muy efectivo como tal. Perfecto, Jorge. Excelente. Si mi contextualización en M15, puedes buscar, Néstor, puedes buscar el patrón como tal en M5, En 5. en Ahorita la nosotros les aplicación. mandamos la tablita. Listo, listo. Entonces te voy a, espérate, Bueno, continuamos ahora con el segundo patrón que les vamos a regalar y es el patrón MW. Yo creo que muchísimas personas lo han oído, lo utilizan incluso. Es un patrón muy clásico, también conocido como una doble llegada, un doble techo, un doble suelo, y también pues conocido como MW, pero creo que esta es la forma más corta y más fácil de darle nombre al patrón, básicamente. Es un patrón un poco similar al que acabamos de ver. La diferencia es que no vamos a tener que esperar el cambio de estructura, pero sí vamos a tener que esperar algo adicional para terminar de confirmar el patrón. Entonces vamos a pasar de una vez con el ejemplo y se va explicando pues a medida que lo vayamos viendo. Entonces, en este caso lo que tenemos es un par de divisas. Nosotros somos muy partidarios de mostrar ejemplos en diferentes activos, en índices, en Forex y demás para poder demostrarles que son cosas que funcionan en absolutamente todos los mercados. Y en este caso lo que se va a negociar es un gráfico de 4 horas. ¿Eso qué significa? Que es una zona que va a ser gatillable en una hora. Tenemos sencillamente un punto de control muy definido. Esperamos la búsqueda de liquidez, la dilatación de stops, lo que hemos visto en otros webinars, y luego pasamos a buscar nuestro patrón. Entonces, acá realmente, ¿qué es lo importante? Acá lo importante es, primero, evidenciar una primera llegada a la zona, un primer impulso y luego un retesteo. ¿Qué va a suceder en ese retesteo? Pues que hasta este punto como tal no se ha confirmado la W, en este caso es una W, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar nosotros para confirmar esta entrada? Un patrón de vela, es decir, una vela de decisión, puede ser una vela envolvente, puede ser una pin bar, puede ser lo que ustedes consideran como una vela de decisión, pero como su nombre lo indica, tiene que ser una vela fuerte, una vela que indique que el mercado posiblemente ya se encuentra listo para emprender ese recorrido al alza. Bien, esa es la forma que nosotros vamos a utilizar para confirmar. Entonces vean que si nosotros lo comparamos con el que acaba de mostrar Jorge, que es el shock, en el shock lo que nosotros esperamos es esto, ¿no? Si se dan cuenta, en últimas viene siendo también una W, pero ya está confirmada por la estructura. Entonces no es necesario agregar el patrón de vela aquí porque ya sería doble confirmación. ¿Qué sucede? Que como acá no nos enfocamos en el cambio de estructura, nos queda pendiente la confirmación, que en este caso, como no es cambio de estructura, sino es una vela, pues se completaría absolutamente todo el esquema. Por tanto, lo que vamos a hacer es exactamente eso, esperar que llegue, que se forme una W clarita, perfecto, y luego pues esperamos el patrón de vela. Hay algunas variaciones en este patrón, puede que lo hagan un poquito más abajo,
como puede que lo hagan un poquito más arriba a modo de fallo. Lo importante es que sea más o menos visible. ¿Qué no sería válido? Que el mercado hiciera algo así. Claramente esto no es una W, por más que querramos ver una W, que tampoco es válido que el mercado haga esto, porque esto tampoco es una W. Cuando sucede esto, lo que tenemos que esperar que es que se complete de nuevo. Y en este caso, pues que el mercado baje hasta acá y luego sí la complete. Tratemos de buscar, y hay algo que es muy, muy cierto acá en esta profesión, y es que entre más claro sea un patrón, pues mejor resultado va a tener, porque pues si no es tan claro, dudamos, y si dudamos, pues ya tenemos serios problemas y retomamos como a lo mismo de la confianza. Si tomamos un trade así, pueden suceder dos cosas, o esto sale en target y decimos, sí, funcionó, y creamos el mal hábito, que ya lo hablamos del refuerzo aleatorio en una publicación que subimos, de que sabemos que esto está mal porque acá no hay una W, pero esto me dio target, entonces creo el mal hábito de entrar cuando esto se dé porque me va a dar target. Ahora, ¿qué sucede? Que si esto me sale en stop, empieza el remordimiento. Yo porque entré si no hay una W, eso no está claro, no hay un patrón de velas, o fui muy apresurado, la protección me quedó súper terrible. Bueno, y empezamos con yo no hubiera y no hubiera. Así que, recomendación, siempre busquemos el parámetro más claro, ya sea para la parte del shock o para la M y la W. Perfecto. Vamos a observar otro ejemplo. Bueno, vean que esto corrió muy bien, incluso sigue subiendo. Este par de divisas sigue por allá. ah, Va Son como bien en ratio alcistas. 1.50. Una cosa Sí. tremenda. Acá luego pasamos a un ejemplo en los índices. Y como ya vemos un escenario de tomar largos, ahora vamos a ver un escenario de tomar cortos. Y la dinámica es exactamente la misma. Tenemos un punto de control, esperamos la dilatación de los stops y sencillamente ¿qué? Bajamos a nuestra temporalidad de disparo, que tenemos una primera llegada, un retroceso, una M clara con una vela de decisión que obviamente se nota que es muchísimo más grande que todas las velas anteriores. Se puede entrar y lo mismo que en el shock, la protección siempre por encima de máximos y en una W protección siempre por debajo de mínimos. Siempre, esta va a ser la mejor protección. ¿Por qué? Porque le vamos a dar la oportunidad de que el trade se desarrolle con tranquilidad, respire, incluso puede llegar hasta aquí y luego vuelve y sube, pero vamos a estar bien protegidos básicamente. Eh, Acá yo creo que se puede evidenciar muy claro cómo en teoría no está el shock. Si ustedes buscan aquí, no hay manera de entrar como acaba de mostrar Jorge, pero sí manera de entrar como la W. Ahora, puede que muchas veces sea al contrario, si se da un shock muy bueno y cuando esperemos la W o la M se dé un patrón así enorme y ya nos dijo un mal precio y no podamos entrar. Entonces, siempre cada uno de estos patrones va a tener una disyuntiva con respecto al otro, que ya ahorita pues hacemos una comparación un poquito más profunda. Y bueno, lo mismo de siempre, entramos, protección encima de máximos y pues ya gestionamos la posición como deseemos gestionarla. Vamos a buscar otro ejemplo. Acá vamos a verlo con una acción. Vamos a verlo con Google. Contexto de 1 hora, disparo en 4 horas, misma dinámica, búsqueda de liquidez a un punto de control y ¿qué tenemos? Primer aumento, segundo aumento y luego tenemos pues la segunda pata que le dicen algunos con diferentes patrones. Tenemos acá una envolvente más o menos, luego tenemos una pin bar y demás. ¿Vale? Entonces esto también tiene varias formas de entrar. Es un patrón muy sencillo, si se van a dar cuenta. Y no estoy seguro. Sí, acá hay otro. Y ya para finalizar, otro ejemplo en el S&P 500, misma dinámica, tenemos un punto de control, búsqueda de liquidez, luego el mercado ¿qué hace? Primer aumento de oferta. Quiero que vean, acá el mercado muestra unos patrones chiquiticos, pero si se dan cuenta, eso no es una M, por más que queramos ver que es una M, eso termina siendo ahí como un fallo bastante incómodo, vean eso. ¿Y qué va a suceder si nosotros entramos acá? Pues que posiblemente nos deje una protección muy incómoda o sencillamente pues el mercado pueda dar mejores precios y de un patrón en un mejor nivel. Entonces, ¿qué es lo más óptimo? Pues esperar el patrón más claro. Creo que acá la M es muy clara con su patrón de vela correspondiente y pues luego el buen desarrollo de este mercado que habrá dado por ahí un 5-1, me imagino yo. Es un parámetro muy, muy básico. Ahora, ventajas y desventajas que tiene este patrón. La ventaja es que muchas veces, comparado con el shock, si entran con una orden límite, es probable que el mercado igualmente se vaya para abajo, dilate el stop y luego arranque. Perfecto. Cuando nosotros aplicamos una confirmación con patrón de vela, estamos evitando esto en gran medida. ¿Por qué? Porque igualmente esperamos lo mismo, pero en vez de entrarle con una orden límite, esperamos sí o sí un patrón de vela. Esa es una de las ventajas.
Segunda ventaja, lo que acabamos de ver, muchas veces el shock no existe, pero sí se da la M. Entonces podemos posiblemente tener más entradas que el shock. Eso sería en términos de beneficios. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene? El timing. Como se espera un patrón de vela, el timing a veces va a ser horrible. A veces incluso el patrón de vela va a ser tan grande que va a ser imposible entrarle. ¿Cuál es el consejo en ese caso? Si el patrón es muy grande, poner una orden a la mitad de la vela. Puede que nunca llegue a tocar esa orden y sencillamente veamos cómo el mercado se fue y nada que hacer. Por ejemplo, supongamos que acá alguien entra por shock con orden limit, vean cómo entra acá después del cambio de estructura con un timing espectacular. Puede que la persona que espere la M diga este patrón es muy grande, no me gusta, voy a poner una orden a la mitad. Nunca llega. El del shock sacó target, pero el de la M nunca entró. Pero ya vimos un escenario también en el Dow Jones de que se dio en la M y no en el shock. Entonces vean que en últimas el patrón es lo de menos, porque a veces se va a dar en uno, a veces se va a dar en el otro, y cada patrón va a tener su estadística. Creo que con estos escenarios nos damos cuenta de que si nos ponemos a cambiar de parámetro de entrada, esa estadística de nuestro sistema va a ser así. Va a ser una cosa loquísima, porque vean que un parámetro tiene una estadística diferente al otro. Y si nosotros cambiamos, pues vamos a dañar absolutamente toda la estadística de los dos parámetros. Así que casémonos con uno y lo aplicamos siempre igual. Perfecto. Esos son los dos parámetros que nosotros utilizamos, son los dos parámetros que enseñamos también pues en la formación porque no le damos tanta importancia realmente al parámetro, sino nos enfocamos en profundizar mucho más en el tema del contexto. Pero pues vean que también funciona muy, muy bien. Acá en este escenario tenemos los dos, está el shock y también está la M. Entonces, en este caso los dos hubiesen entrado también. Y miren, muchachos, que no es nada del otro mundo, no Ujú. es, es que nosotros nos hayamos inventado esto, es simplemente trabajar con o sea, trabajamos con el mismo precio, pero obviamente le damos más importancia primeramente al contexto y a la gestión. Ya por último, simplemente cuando el precio está llegando a nuestra zona de trabajo, obviamente ya nos limitamos a ver cómo se desarrolla nuestro parámetro de entrada, como para tener una estadística más clara de nuestro sistema como tal, ¿no? Claro. Por eso cuando nosotros iniciamos este webinar, iniciamos justamente con dejarles muy claro que tiene un nivel de importancia muy bajo. Porque en últimas uno puede coger cualquier parámetro de estos, pero si tienes una buena metodología y una buena gestión, vas a ganar dinero, básicamente, que pues es el objetivo por el que uno está acá también, ¿no? Eh, y que nada más con un patrón tan sencillo como este, sin ningún problema, pues se va a poder entrar, ¿vale? Entonces vean que no necesitan esperar que el mercado, entonces la famosa TL esté inclinada, plana y que aparte esté en la parte extrema de las bandas de Bollinger y que haga una M y que haga 10.000 cosas. No, eso es innecesario. Y que además el RSI esté en divergencia y el MACD esté cruzando. Lo que le enseñan a uno en lo clásico, ¿no? No, realmente, irrelevante. Irrelevante. Perfecto. Así que pues una vez eso, pasamos al tercer tipo de entrada que nosotros no lo utilizamos, pero hay muchas personas que sí, y es con indicadores. No se recomienda usar un indicador como único medio para analizar, para entrar y para hacer todo el proceso de análisis técnico. Es simplemente un complemento. Hay diferentes indicadores, por ejemplo, está el RSI, realmente el de 14 periodos, y que si eso tiene una divergencia, es decir, si el mercado está subiendo, pero el RSI pues está mostrando que está bajando, es una divergencia, se puede entrar y lo mismo, se puede entrar al cierre de una vela, con una protección por encima y demás. Pero vean que no tiene ciencia, una divergencia en el MACD, un cruce de medias móviles también, una media móvil de 9 periodos cruzando una de 14, cuando la cruce pues se vende y se protege arriba también. Con el volumen, los que de pronto son muy partidarios de la metodología de Wyckoff, pues cuando hay una divergencia de volumen, que acá hay un volumen de parada, y luego acá hay un secado en el volumen, y luego un patrón, bueno, se puede entrar, y también con Disculpe, diferentes indicadores estocásticos. discúlpate, le Dale, digo a la dale, tomar pues. los muchachos, Juan. Muchachos, asegúrense, por favor, de cuando vayan a usar un indicador, estudienlo, por favor, muchachos. Sepan la historia de ese indicador. Y obviamente, si lo van a aplicar a su sistema de trading,
con más veras tienen que backtestear como tal, cómo funciona su método con ese indicador, eh, para que les indique, pues, obviamente, cuándo deben entrar y cuándo no. Pero, por favor, siempre estudien de qué se trata el indicador, todo este cuento, la historia del indicador, porque tenemos el mal hábito de que vemos a otro utilizando un indicador de, no sé, de medias móviles, de RSI, de MACD, y porque a él le funciona, entonces simplemente ya lo estamos colocando en nuestro gráfico, y no, así no funcionan las cosas acá en el trading, muchachos, la verdad Y que no. también todo es muy de gustos, ¿no? Puede que la entrada con indicador sea una efectividad del 90%, pero a mí personalmente, a mí, cosa que me moleste es tener una vaina aquí quitándome media pantalla. Exacto. Eso a mí me molesta, yo siento que no estoy viendo nada acá. A mí el indicador, abajo al menos, no me gusta. Entonces, ya por ese lado me siento incómodo, me quita pantalla, soy una persona que opera muy tendencial, estructura, quiero ver la estructura grande y esto aquí me está incomodando, o sea, no me gusta, ya, se quita, ¿sí? Lo ideal es que utilicen lo que más les genere comodidad, ¿vale? El shock es un poquito más arriesgado en el sentido de que se puede entrar con orden limit, este es un poquitico más conservador. Lo más conservador sería hacer el shock con patrón de vela, pero eso ya sería otro nivel de conservador. Entonces también determinen cuál es su nivel de riesgo. Soy muy arriesgado, voy a entrar con orden límite, no me gusta tanto el riesgo, mejor espero un patrón. eh, y todo ese tipo de cosas tienen que estudiarlas, pero quédense con uno, cásense con uno o con un indicador también. Que no es mal usarlo siempre y cuando lo que dice acá no sea la única herramienta para tomar decisiones. No vamos a ver muchos ejemplos de esto porque es irrelevante. Así que pues nada, finalizamos con algunas conclusiones, un breve resumen de lo que vimos el día de hoy. La gran mayoría de la clase fue el tema de la reflexión, porque sí queríamos dejar muy claro que se le da mucha importancia al parámetro cuando realmente se le debería dar más importancia a otras cosas. Y que por tanto, pues el parámetro de entrada no es el santo grial. Segundo, que es muchísimo más importante la protección de la posición. Recuerden, una buena posición es buena no por su forma de entrar, sino por la protección que tiene. Aplíquenlo el parámetro de entrada de forma consistente, lo mismo todos los días. Así tengan una mala racha, si ustedes lo tienen estudiado, eso va a ser completamente normal. Eventualmente llegarán los trades que corren. También es importante que tengan un ratio que compense esas malas rachas, efectivamente. Pero si tienen un ratio 3-1 y llega una racha de 3, pues no pasa nada. La siguiente es target y ya opacaron absolutamente todas esas pérdidas. Entonces, pues tienen que andar muy tranquilos en ese aspecto si lo tienen bien estudiado. Escojan solo un parámetro y vuélvanse especialistas en él. Lo mismo con la metodología, traten de crear, pues, de acoger algo y volverse especialistas haciendo algo y no metiendo un montón de cosas de, no, ya me cansé de Wyckoff, voy a irme a Elliot o cosas de ese tipo. No, lo mismo funciona con el parámetro de entrada, especialistas en uno solo. Y pues no sobra decir que siempre sea un parámetro que les guste, que los haga sentir cómodos, porque pues no hay nada más feo que operar estando incómodo, ¿no? Entonces, pues ahí como a modo de conclusiones. Perfecto. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna pregunta. Bueno, los preguntas de Elliot nos complementan las entradas. Si tienen preguntas, mándenlas todas al chat. Sí. John, obviamente, lo que pasa es que las ondas de Elliot es un nivel un poco más avanzado, ¿sí me entiendes? Primeramente, una persona que no entienda ni siquiera la teoría de Dow, seguro que no va a entender la teoría de las ondas de Elliot. Entonces, Sí, pero primero preocúpese por trabajar un poco, primeramente en entender lo que es la tendencia y la estructura, y de pronto más adelante sí puedan ir a trabajar con ondas de Elliot. claro, aunque suponiendo, Jorge, no sabemos si John opera con ondas de Elliot, puede que ya las Ajá. conozca. Hay que tener en cuenta que el conteo de ondas viene siendo una metodología, ¿no? Y hay algo que sí es muy certero y es que las ondas nos permiten tener un mejor timing, o al menos nos ayudan a anticiparnos mucho más cuando realmente se puede dar ese giro. Entonces, puede ser un complemento, ¿vale? Siempre y cuando, y yo siempre soy muy insistente con esto, no está mal que agreguen cosas a su operativa siempre y cuando no dañen toda la metodología. Una cosa es decir, yo opero tendencias y estructura y voy a cambiarme completamente para analizar con ondas de Elliott. Eso es una cosa a yo decir, opero con tendencia y estructura, pero para el parámetro de entrada voy a hacer un conteo en una tendencia, en una microtendencia para anticipar con mayor exactitud
cuando se dé mi parámetro de entrada, pues tener más efectividad. Entonces vean que una cosa es complementar y otra cosa es cambiar. Lo importante es que complementen y no que cambien, ¿perfecto? Y pues ya igualmente lo que dice Jorge, igual no es recomendable para alguien que de pronto está muy nuevo porque el conteo de ondas siempre es bastante complejo. Así que pues también tengan mucho cuidado de, a veces lo más simple funciona más que lo más complicado realmente. Entonces Sí, tampoco se maten muchachos. buscando algo así muy complicado, a menos que les guste complicarse, bueno, también es de gustos, pero, pero tampoco es necesario, ¿sabes? Muchachos, El ¿alguna trading duda es la más, profesión más difícil muchachos? del mundo, recuerden, hay que hacerlo fácil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una duda Pues están clarísimos. antes de Hasta- terminar? Perfecto. Bueno, no sobra decir lo que les comentábamos al comienzo, la idea que entonces nosotros estamos implementando en este proyecto es básicamente tener una formación en análisis técnico, ¿bien? Entonces no es solo enseñarles a hacer trading de futuro, sino pues que ustedes pueden analizar cualquier activo, criptomonedas, acciones, futuros, forex, CFDs, lo que ustedes deseen básicamente, ¿sí? De esa forma pues siempre van a tener un acompañamiento ilimitado en lo que sea que ustedes operen. Si operan forex o lo que sea, van a tener ese acompañamiento ilimitado porque esto es algo completamente genérico para cualquier activo, contacto 24/7, clases de repaso premercado y postmercado de todos los activos que ustedes deseen. Esto también hacemos mucho énfasis de que, si se dan cuenta, ponemos muchos ejemplos de criptomonedas, ejemplos de acciones para que vean que funciona todo absolutamente igual. Material audiovisual, clases uno a uno. En cuanto en términos de trading, pues nos enfocamos en scalping y swing y pues estamos actualmente incluyendo un módulo de inversiones, finanzas personales y pues mucho más, ¿vale? Entonces vean que es algo bastante completo, íntegro, se aprende de todo un poco y que esa es la idea, o sea, eliminar que es una academia de trading, sino es como una academia de inversiones y de análisis técnico, básicamente, para que lo tengan en cuenta y bueno, cualquier cosita igualmente nos pueden preguntar respecto al tema de la formación. Juan, me preguntan por aquí que dónde vas a enviar la tabla de para las fractalidades. ¿La vas a mandar Eh, en Instagram yo o creo que aquí las pues en mandamos al Telegram. al Telegram? Ah, ok, listo. A ver, entonces para que sepan, muchachos, les vamos a enviar la tabla de fractalidad del mercado para que sepan en qué temporalidad, o sea, si digamos, por ejemplo, van a trabajar intradía, pues van a trabajar, digamos, en 1 hora, 15, ¿sí me entiendes? 5. Si van a trabajar swing, digamos, de 4 horas en adelante y se les aplica donde pueden aplicar el parámetro operativo. Si van a trabajar scalping, 5 minutos, 1 minuto, así. Así es, esta la enviamos al Telegram. Y la grabación de este De webinar webinar, es queda correcto. en el canal de YouTube. Listo. Así que bueno, nada, si no tienen ninguna otra pregunta, conste que se les está dando la oportunidad de preguntar. Sí, ¿no? Y si le queda cualquier duda más adelante, muchachos, con gusto escríbanos al interno que yo siempre estoy muy dispuesto para responder. Y aquí más de uno lo sabe que es así. Es decir, acá estamos pendientes entonces por si tienen alguna duda, ya sea de los parámetros de entrada de acá, si realmente quieren ampliar un poquito más de preguntar, ven, es que me quedó esta duda, ya sea del shock le preguntan a Jorge, si es de la MW me preguntan a mí, sin ningún problema, ¿vale? Con Así gusto, que, pues Víctor, nada, con gusto, Néstor. muchísimas gracias a todos.